Hola, ya estamos live aquí en Facebook. ¿Cómo están el día de hoy? Final de la semana, un viernes, cerrando otra semanita más. Hola Marisa, hola Isabelita. Hola. ¿Cómo están? Las extraño. Qué rico ahorita poder comenzar a hablar. Ay, me olvidé ponerle aquí. Voy a poner en el chat, me había olvidado. A ver, chicas, conversen. Es el día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el miedo al amor. Al amor. Qué lindo título. Y El miedo al amor. Sí. Muy actual, además, ¿no? También. Sí. Vamos a ir esperando que la gente vaya ingresando. Ahorita voy a mandar acá el link que me olvidé yo. Hoy ha sido un día de retrasos. Sí, bueno. Sí. Igual vamos a ir compartiendo en los grupos también para que las personas que quieran se puedan unir, nos puedan acompañar. Isabel, ¿cómo le estás pasando tú allá desde Santiago? Bueno, ya hoy día, a partir de hoy, entramos toda la ciudad en cuarentena total. Acá se han demorado mucho en hacer eso. Así que estamos preparándonos para estar más en reserva. Así que se vienen muchos días de reflexión, de emociones, de compartir desde el interior del hogar, digo yo, ¿no? Así es, desde el corazón, ¿cierto? Que es el interior del hogar, al final de cuentas es ingresar al corazón y pues a veces pues ese corazoncito puede estar muy amoroso y también a veces puede estar con miedo. Y eso es lo que tenemos que tratar de sentir esos momentos, permitir que todas esas emociones se puedan expresar y manifestar, acogiéndolas, sin juzgarlas, solamente sintiéndolas en ese momento. Así es. ¿No? Porque negarlas de nada nos sirve. Eso empeora, creo que... Acogiéndolas, sin juzgarlas, solamente sí. Estoy en eco. Sí. Lo que pasa es que ya me acordé que por aquí al lado se veían los comments, ¿no? Así es. Ya me acordé. Comiencen a escribirnos, hagan sus preguntas, déjenos saber cómo están ahorita en esta cuarentena, qué emoción es la que están viviendo. Sí, además el miedo es como que también como algo natural, ¿no? Es algo muy inherente al ser humano, ¿no? Absolutamente. Bueno, gracias al miedo, cuando tenemos una adversidad podemos huir, podemos tener la sensación, la adrenalina y el cortisol se producen en el cuerpo, entonces como podemos zafarnos del problema. El problema no es el miedo en sí, que realmente lo que uno debería tener es la prudencia más que el miedo, ¿no? Ser prudentes, no tener miedo, porque el miedo constante genera un exceso de estrés todo el tiempo, ¿no? Y es ahí donde justamente ingresa los químicos al cuerpo, que es lo que nos enferma, y nos baja el sistema inmunológico. Miren qué interesante, porque el miedo nos lleva a que el sistema inmunológico se baje. En estos momentos es sumamente importante que el sistema inmunológico esté fortalecido, amoroso, es que necesitamos encontrar de donde sea, jalar el hilo que encontremos y encontrar esa amorosidad, esa paz, esa tranquilidad dentro de uno para poder contrarrestar el miedo y de esa forma poder ayudarnos a subir el sistema inmunológico. Claro, y hay un miedo natural también en el sentido de que igual el miedo, digamos, intrínseco al ser humano es el miedo que nos protege también, ¿no? El miedo que nos hace conservar la supervivencia de cada uno de nosotros, pero como dice Carla, cuando ese miedo se convierte ya como endémico, como ya algo que es constante y empieza a alterarnos, ya empieza a modificar el sistema inmune, y el sistema inmune se deprime por el constante estrés en el que estamos. Sí, como hablábamos el café anterior, hicimos harto hincapié en eso, en cómo el miedo que no es más primitivo, más basal, ¿no? Que tiene que ver con el miedo de la sobrevivencia. Ese es el miedo más puro, más reptiliano,
del origen. Ese miedo, enhorabuena que lo sintamos, porque es lo que nos permite estar aquí, vivos. El punto es cómo hoy día, desde esta pandemia, desde este insignificante virus, como lo llamamos al inicio, hemos podido convertirnos en seres más pequeños que el virus, a raíz del miedo que sentimos, ¿no? El miedo a salir, el miedo a hablar, el miedo a comer, el miedo a mirar a otro, el miedo a etcétera. Entonces, la verdad es que ese es el miedo que se empieza a agrandar y a crecer y nos va impidiendo, ¿cierto?, poder avanzar. Hace un momento miraba yo un videíto acerca de cómo ir avanzando, ¿no?, hacia el amor. Y para avanzar al amor, si no he podido mirar previamente estos miedos que me detienen, porque el miedo es como, emocionalmente lo que la emoción como se siente es prácticamente como si te estuvieran jalando, tirando, sin poder dejarte avanzar. Esa es como la metáfora del miedo, ¿no? Y además se siente muy corporalmente, hay una manifestación muy, muy notoria en el cuerpo de incomodidad cuando sentimos miedo. Más aún si estamos invadidos por tanta información que lo único que hace es acrecentar el miedo. Porque finalmente nos encargamos muy bien de eso, de que el miedo sea solo incertidumbre en la vida. Sin embargo, existe una nueva forma, una nueva manera de ir procesando aquello que estamos viviendo frente al miedo, que nos permite detectar pequeñas señales de alguna lucecita por ahí en el camino de este miedo, que sea de algo que tenga que ver con una oportunidad, como con una posibilidad distinta. Es decir, siento el miedo y también me genera atracción eso que no estoy pudiendo detectar por el miedo que siento. Es como una cosita bien así que nos va seduciendo en este camino. Es un pequeño ingrediente sabroso que se nos pone en la ruta incierta, que nos dice, pero parece que ahí podría haber algo interesante. Entonces, al ir detectando esas pequeñas señales, podemos, creo yo, ir avanzando un poquito más en un camino de mayor amorosidad frente a lo que podemos ir enfrentándonos, ¿no? Podemos ir dándonos cuenta con qué nos encontramos, con qué personas nos vamos a encontrar, porque también cuando estamos súper asustados, no es raro que lo que más veamos alrededor nuestro sea gente igualmente asustada. Claro. Eso es así, o sea, los seres humanos no somos bastante obvios, digamos. La sincronía, ¿no? El encontrar tu misma vibración al final. Exacto. O sea, es muy fácil reproducir mecanismos miedosos. Y claro, en este minuto estamos rodeados de eso, por las informaciones, por la familia, por lo que sentimos nosotros. Y yo vuelvo a insistir que sigo creyendo firmemente en que en la medida que nos podamos ir concentrando más seguido y más a menudo en nuestra forma de respirar, cuán agitada tengo la respiración, si entra mucho aire o poco aire por mi nariz, etcétera. Mientras más voy entrenando mi respiración, más voy pudiendo conectarme con lo que estoy sintiendo, con la emoción en la que estoy conectada en ese minuto. Entonces, para ir pasando del miedo al amor,
no basta con decir cosas lindas, porque eso lo podemos hacer siempre. Siempre nos podemos rodear de mensajes preciosos, los que son creyentes de oraciones muy hermosas, los que son más budistas de mantras o de ejercicios meditativos, etcétera, ¿no? Y cada uno tiene su camino. Entonces, todos los caminos conducen a Roma, dice el dicho muy antiguo. Un dicho muy antiguo. Pero tal como hablábamos en otra reunión, estamos navegando, ¿cómo era, Carla? Estamos navegando. Estamos en diferentes barcos navegando un mismo mar. Exactamente. Hermosísimo, me pareció precioso. O sea, tal cual. Porque todos estamos en este momento, en esta sensación de incertidumbre, de sensación de miedo, de no saber qué va a pasar mañana, porque es como tener que vivir día a día, y no estamos acostumbrados a vivir día a día, no estamos acostumbrados a vivir desde el presente. Entonces, esta sensación de incertidumbre y todo eso nos lleva a que cada uno, teniendo estas mismas sensaciones todos, lo vivamos cada uno de una forma diferente, ¿no? Yo lo vivo de una forma diferente a ti, Isabel, y a ti, Marisa. Podemos tener cosas en común, pero al final cada uno está en su propio barco. Porque este trabajo que necesitamos comenzar a hacer de ahora en adelante es muy interno, es muy personal. Así es. No es colectivo, va a sumar a la colectividad. Eso es importante, porque el bien, tenemos que todos ir hacia un bien mayor. Esa es la colectividad, ese es el bien mayor que nos vamos a encontrar, pero en realidad es personal, es dentro de uno, es el silencio, es el acallarte a ti mismo dentro para poder sentir qué es lo que está pasando y poder ir sanando tu interior para continuar en esta nueva etapa de la vida, porque creo que las tres debemos estar en concordancia de que desde el momento que comenzó todo esto hacia adelante, ya no va a ser nunca el mismo mundo, el mismo planeta que conocimos. ¿Cómo va a ser? No sabemos. ¿Va a ser mejor? No sabemos. ¿Va a ser peor? No sabemos. Y eso genera miedo. Claro. Y también mirar, porque parte de lo que pasa con el miedo es que nos hace perder el discernimiento también. Cuando empezamos con el pánico, ¿no? Entonces, el otro día estaba viendo un video justamente de un doctor que hablaba, ¿no? Ok, este virus es más agresivo y te dicen ahora, límpiate los pies en los pediluvios con lejía, enjuágate con el gel, no abraces, no toques. Sin embargo, dice él, nosotros estamos rodeados de virus y bacterias mucho más peligrosos que este bichito llamado COVID, ¿no? Dice, por ejemplo, en el inodoro de tu casa, donde a veces tu perro va y toma agua de ese inodoro, después viene y lame y encima tú le retribuyes el beso y lo besas al perro y duermes con el perro, te está transmitiendo mucho más bacterias y muchos más virus de lo que tú podrías tomar cuando le das la mano a una persona. Entonces, ¿por qué nos estamos dejando meter ese miedo tan grande, perdiendo la capacidad de discernir de las cosas más lógicas, que son estas de que estamos viviendo en un mundo que no es higienizado, al contrario, y que contra más expuesto estás, más anticuerpos, tu mismo cuerpo, tu sistema inmune, que es el sistema más sabio que tenemos, comienza a generar las defensas para eso que te está atacando. Si te escondes, el cuerpo no genera esas defensas. Entonces, empecemos un poquito a dejar de vivir asustándonos con todo lo que estamos escuchando y empecemos a investigar, a discernir, a ver qué sentimos internamente también, exactamente de lo que estamos hablando, qué es lo que nos da miedo, el bicho o es enfrentarnos a la posibilidad de morir, por ejemplo, o a la posibilidad de perder un ser humano cercano a nosotros, o a sufrir dolor en un internamiento, qué sé yo, o sea,
detrás de ese miedo que te genera escuchar todo esto que escuchas, todas esas noticias, toda esa cantaleta diaria 24/7 que en cualquier canal de noticias lo tienes al día, todo el día repitiéndote lo mismo, obviamente te están haciendo una programación, te están programando para el miedo. Pero si tú comienzas a ver el miedo de frente, a mirarlo de frente y decir, a ver, ¿realmente a qué le tengo miedo? Cuando lo identificas, todo lo que mires ya no te va a dar miedo. Yo quisiera compartir una anécdota. Cuando yo era chica, por ejemplo, me asustaban para comer con un palo, con una sábana encima, y me decían que era un fantasma, ¿no? Y eran mis hermanos que me fastidian, yo era la menor de 5 y te decían, oh, te decían así. Pues claro, miraba esa cosa y me tragaba la comida en una. Hasta que un día yo dije, a ver qué hay detrás de la sábana. La jalé y era el escobillón. Claro, y el haber enfrentado, pero tenía 4 años. Claro. El haber enfrentado, el haber dicho, a ver, voy a ver qué hay detrás y jalar, me hizo ver que no había ningún fantasma. El fantasma me lo estaba creando yo. Era un palo de escoba que le estaban poniendo una sábana para asustarme. Y eso a mí me quedó cuestión. O sea, bueno, y el viejo del saco, y va a venir el cuco, son... Ahora va a venir el Claro. Ahora mira, Sharon nos dice, a veces tenemos miedo a morir infelices. Esa es una cosa muy interesante, ¿no? Porque el miedo, más que a morir, es probablemente no haber podido lograr todas las cosas que hemos querido, que hemos soñado, que hemos anhelado, que hemos visto en el futuro. No es como que nos quedaríamos, como que no hicimos lo que quisimos hacer. Entonces, esa es una gran oportunidad, Sharon. Por favor, si sentimos miedo a que vamos a morir infelices, hagamos una lista de todo eso que nos gustaría hacer para sentirnos felices, para poder lograr ciertas cosas, ¿no? Pero ya hay que mirar si realmente son necesarias o no necesarias. ¿Quién las habla? ¿Las habla el ego? ¿Quién está hablando de esas cosas necesarias que creen que te dan la felicidad o la infelicidad? Y desde ahí plantéatelo y comienza desde ahorita, desde lo que se llama el hoy, el presente, a comenzar a redescribir de nuevo tu vida para generar esa sensación de felicidad. Y si es que te atrapa la muerte, puedas decir, logré hacer lo que quería hacer, ¿no? Claro, detrás del miedo a la muerte están todas mis creencias. El miedo a la muerte finalmente es el miedo a la vida que no he podido vivir. No he podido hacer o estar en tal estado de felicidad que me aterra morirme no así. Me aterra no morirme en paz, no morirme en un estado de paz, de calma. Entonces, finalmente, el mayor miedo que puede tener un ser humano, por mucho que nos lo digamos y por mucho que lo disfracemos de otra manera, es el miedo a no existir, a la muerte. Entonces, en la vida, en lo cotidiano, finalmente enfrentar el miedo es morir a aquellas cosas que me generan miedo. Es morir en vida. Claro. Y morir en vida actuando y enfrentando esas cosas. Es decir, si me aterran las arañas, busco la manera y la forma de poder morir al miedo de las arañas, al miedo que me generan las arañas, ¿no? Entonces, curar el miedo tiene que ver con eso. Y por acá también Luis David habla de la ansiedad, ¿no? Bueno, yo me siento súper identificado porque a mí me pasaba harto eso. Y yo lo he comentado y yo me burlo y me mofo de mí misma hoy día, porque cuando a mí me venía mucho la ansiedad por estar comunicándome con la gente, todavía me sucede, empezaba a tartamudear mucho. Entonces, me empecé a dar cuenta que yo tenía que enfrentarme a mi tartamudeo y que si me venía el tartamudeo, tenía que dejar que estuviera. Que se manifestara, porque si no, la vez siguiente el tartamudeo iba a aumentar en vez de disminuir. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el miedo ese, finalmente al estar frente a un otro, se incrementa.
Entonces, morir a todos los miedos es un bonito ejercicio, es un gran trabajo, y en esto que estamos viviendo necesitamos morir a tanta información. Necesitamos morir a todo lo que nos hace que el miedo aumente. Preservarte en tu entorno para que justamente ese miedo no incremente y no se vuelva pues un estado permanente de pánico y aumente el volumen. Claro, exacto. Porque el pánico es el descontrol. Uh-huh. En el pánico estoy paralizada, no soy capaz de actuar. No resuelvo, no tomo decisiones. Incluso hay gente que se apanica, se puede apanicar tanto que se pone fría, como si estuvieran sin circulación, y sienten que a veces la presión está muy baja, y eso genera en el organismo que toda la información química se altere, ¿no? Cuando está el botón del pánico activado. Aquí Mel habla de que perdió a su mamá hace 1 año, 4 meses de manera muy abrupta. Bueno, esas son las situaciones difíciles en que nunca vamos a estar preparados para ninguna pérdida repentina. Yo cuando trabajo con mis pacientes en general, cuando hay pérdidas y hay duelos de por medio, aparte de hacer el trabajo puntual para el duelo, siempre les cuento que busquen la manera de honrar la vida de esa persona en ellos, alrededor de ellos. Creo que es el más bonito ritual o altar que podemos ofrecerle a esa persona, es tenerle un lugar en nuestra vida. Y bueno, a la madre siempre va a tener un lugar. Entonces, Mel, simplemente calma, paciencia, y darle a tu madre todo el espacio que ella necesite en el día a día en tu vida. No sientas que porque sientes más pena algunos días, todavía estás sufriendo. El duelo tarda, no es rápido. Se sabe que dura entre 8 o 9 meses, a veces hasta 1 año o más. Y uno aprende a lidiar con eso y a recordar siempre a ese ser querido. Sí, a ver, lo que ella añade algo más. Ella dice que su miedo viene a ser volver a tener que perder a otra persona. Claro. Una vez que ella, por la experiencia que tuvo, dolió mucho la experiencia de la madre. Entonces su miedo es a tener ese mismo dolor y esta misma sensación a la pérdida de otra persona. Y desafortunadamente, los seres tenemos un tiempo de vida. Algunos se van antes, unos se van después. Pero siempre va a haber pérdidas. La vida es una constante pérdida diaria. La vida es una constante muerte diaria. Nosotros, el dormir y el amanecer es una muerte. Nuestras células mueren, hay nuevas células que se regeneran. Entonces, estamos constantemente mirando a la muerte todos los días. El dolor es muy duro y como Isabel cuenta, el proceso del duelo toma un tiempo. Para mí el duelo toma un periodo de 12 meses que nos da la capacidad de vivir cada una de las experiencias de cada mes que ha tenido con la convivencia con la persona. Un día de la madre, un cumpleaños, una Navidad, un año nuevo, los aniversarios, ¿cierto? El cumpleaños del hermano, el primo, que uno está con la familia, y estos son los momentos que más nos tocan en el duelo. El duelo nos lleva a tener todas las emociones al mismo tiempo, la angustia, la rabia, la tristeza, la melancolía, y nos volvemos una montaña rusa. El duelo tiene etapas y procesos. Los 3 primeros meses son muy, 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 muy duros, y de ahí poco a poco se va suavizando.
hasta llegar a un estado más llevable, donde el sufrimiento, donde hay dolor, pero deja ver tanto sufrimiento. El sufrimiento es el que comienza a bajar realmente su intensidad. Y entonces, pero parte de la vida, Mel, es justamente eso. Vamos a perder a muchos seres queridos durante la historia de nuestra vida y nunca estamos preparados para ellos. Lo que tenemos que estar es preparados para entender que es un proceso y tratar de llevarlo lo mejor que uno pueda, pedir ayuda. Nosotros somos especializadas en poder ayudar a las personas que están en duelo. Yo trabajo muchísimo con la gente de duelo para ayudarla a hacer este proceso de una mejor forma, tener menos sufrimiento y permitirse sentir el dolor y trabajar el dolor para que pueda cada día recuperar de nuevo el sentido de la vida. Ese es lo primero que uno pierde cuando pierde a un ser querido, ¿no? Mira, Fernando nos está preguntando si el tener miedo es de cobardes. Sí, primero agradecerle a los varones que tengan protagonismo en este espacio. Primero que nada, eso, porque que además tenga la osadía, el coraje de hablar de miedo, me parece digno de ser reconocido. Sí. Ser un varón. Eso es lo primero. Fernando, es que comencemos por ahí. Gracias por ser varón, por ser un hombre como los que se necesitan tener en estas épocas, hombres que sepan sentir. De verdad. No necesitamos esos hombres que no sienten, necesitamos los hombres que pueden sentir y manifestar que son humanos, porque son tan humanos como nosotros las mujeres y tienen tanto derecho a sentir miedo como nos sentimos nosotros. Marisa, te ibas a dar un aporte. Sí, mira, decir que uno no siente miedo en realidad es una gran mentira, porque el miedo es parte de la raza humana, está en la raza humana. Y cuando uno dice tener miedo es de cobardes, para que exista una persona valiente, tiene que haber habido un cobarde detrás. Y tiene que haber sentido miedo, además. Porque si no la adrenalina y el cortisol no saldrían. Exacto. Entonces, ese cobarde, cuando decide mirar su miedo, se convierte en valiente. Entonces, yo creo que es un proceso que la raza humana lo transita a diario y a toda hora, en mayor o menor proporción, ¿no? Así que, bienvenido al miedo, abrazar el miedo. Tu nombre, me encanta, qué bueno que abrazas el miedo. Mira, acá Sharon nos dice una cosa también bonita. ¿Qué debo hacer para superar los miedos que me causó esa ruptura? Mira, la primera cosa, que el miedo que uno tiene cuando uno termina con alguien es: nunca más me voy a volver a enamorar de nadie, nadie me va a volver a amar nunca más, jamás voy a volver a sentir lo mismo, me voy a quedar sola. Esos son los miedos que uno tiene. Y esos miedos hay que, primero, a ver, de mi propia experiencia, lo que me ayudó mucho es encontrarme a mí misma. Cuando tuve mi ruptura y me vi sola, ¿cierto? Entre comillas, porque nunca he estado sola, lo primero que hice fue buscarme, encontrarme, amarme, disfrutarme, engreírme, ver qué era lo que yo quería y no lo que los otros quieren de mí, sino que era lo que yo deseaba, que era lo que yo quería. Y ahí te invito, Sharon, a eso, a buscarte, no sentir que hay una persona que te va a dar lo que te está faltando, que ese es el miedo que tú sientes, sino entender que está en ti todo ese amor y todo ese cariño. Cuando tú te amas, te sientes, te valoras, de esa forma el universo va apareciendo la gente para que... Yo agregaría a eso, Carlita, el estar en ti es volver a tu esencia, volver a lo que tú eres, a lo que tú, con lo que tú vibras, con lo que a ti te importa, con lo que tú quieres, etcétera. Eso es volver a la esencia, porque si no, estamos trasladando a la periferia, a la afuera de nosotros, lo que en el fondo tiene que ver con quién soy yo. Porque la pareja es solo la pareja. No es lo que te ata a tu vida. Es precioso, es maravilloso tener pareja, ¿sí? Pero finalmente,
con quien estoy más ligado es conmigo mismo primero. Entonces, aprender primero lo que está narrando Sharon era, ¿no? Sí. Lo de la ruptura. Eso es como el primer darse cuenta. Me doy cuenta de que esto me está generando daño, que me está complicando, que no estoy pudiendo. Eso es como lo primero. Entonces quiere decir que ahí hay algo importante en tu esencia de mujer. ¿Qué es lo relevante para ti? Esa es la búsqueda propia. Entonces, es súper bonito cuando uno empieza a hacer ese camino, como dice Carla, porque empiezas a reencontrarte, empiezas a reconquistar espacios que habías abandonado. Hay gente que nos dice a nosotros, a ustedes también les debe haber pasado en la consulta, yo me olvidé de lo que era salir a oler flores, estuve tanto tiempo dedicada a él. Entonces, estar en pareja no es renunciar a mi esencia. Y yo agregaría algo más, porque quizás acá el tema de la pareja es algo muy interesante, porque siempre nos dicen que nosotros tenemos que encontrar esa media naranja. Como si estuviéramos incompletos, si tuviera que venir alguien a completarnos de algo, ¿no? Cuando en realidad esa es una creencia. Quizás la mejor manera de ver a una pareja es saber que no va a venir a complementarte en nada, sino que va a venir a disfrutar contigo tu plenitud y la plenitud de la persona. Entonces, como siempre aplico el tema del espejo, y tú estás hablando del dolor de la ruptura, insisto, si hay ruptura fuera, la pregunta es, ¿en qué momento quizás pudiste haber roto tú contigo misma? ¿En qué momento te perdiste? ¿En qué momento te olvidaste de que la persona más importante eras tú? Y yo creo que toda esta situación nos está llevando a que nos cuestionemos muchas de esas cosas, porque el hecho de que nos hayan hecho volver al hogar, ¿no? Volver al origen, estar recluidos, es un poco como para que también lo que hay afuera sea igual adentro y tú te vuelques hacia tu interior para también, así como has estado limpiando que la ventana, que la mesa, que el adorno y que todo, empieces a revisar adentro, ¿no? Tus creencias limitantes para que esa misma higiene que has hecho afuera con el Clorox, con el desinfectante, con todo, lo hagas adentro con tus pensamientos, con tus emociones, con tus sentimientos y que empieces a limpiar realmente desde la verdad de tu corazón a qué es lo que quieres hacer en vez de lo que has estado haciendo hasta ahorita. Entonces, sí, yo le agregaría otra cosita a Sharon, ¿qué debe hacer para superar los miedos que le causa esa ruptura o que le causó esa ruptura? Atrévete a ser tú nomás, ser quien eres y ya. Y vas a ir caminando por la calle y no te vas a dar ni cuenta cuando aparezca alguien en el camino y las miradas se crucen, porque el amor es así. Llega cuando llega. Entonces, el volver a casa es eso, es volver a mi esencia, es volver a mi propia casa. No, y otra cosa de que cuando uno cree, por ejemplo, de que nunca va a volver a encontrar lo que comentaba Carlita, no voy a volver a encontrar a alguien como esa persona, me voy a quedar sola. Ya cuando uno tiene más kilometraje, más añitos en la vida, y te pasa algo así, cuando das vuelta atrás y empiezas a mirar tu historia, ¿cuántas veces te dijiste lo mismo? Claro. Ya sea con una ruptura por un trabajo, por una relación, por una amistad. ¿Cuántas veces te dijiste lo mismo? De que eso era lo mejor que tenías hasta ese momento, porque no te has dado la oportunidad de voltear, abrir tu ventanita y mirar afuera a ver qué más hay para ti, como una posibilidad. Y quizás el miedo ahorita lo que nos está llevando es a esa oportunidad de abrir la cortinita y mirar afuera de la ventana a ver qué otras cosas más tenemos nosotros que nos pueden brindar una oportunidad para desarrollarnos allá afuera. Sí, cierto.
Hoy estaba mirando que nos saludan de Colombia, qué bonito, grande Colombia. Está mi bella María Jaramillo, besos, te amo a la distancia, qué rico verte. Está Milagros, hay mucha gente ahí que, ¿cómo se llama?, que conocemos y que pues que queremos muchísimo. Mira, compartan para que puedan más gente poder pues compartir sus preguntas con nosotros y que este café emocional que vamos a hacer todos los viernes sea un momento de compartir y de nutrirnos todos. Ayúdennos, ustedes también nos pueden dar sus sugerencias, qué piensan sobre el miedo, qué piensan sobre... Y eso es bien importante porque hablamos sobre el miedo, saliendo del miedo para ingresar al amor, ese es el café, ¿cierto? Entonces, cuando hay miedo es porque nos falta amor. ¿Y qué es que nos falte amor? Es justamente lo que acabamos de estar hablando, es poder darte el tiempo de estar dentro de ti, es de tener fe que hay algo mucho más grande que uno, que siempre está protegiéndonos y está contándonos lo mejor para uno, lo que parece a veces que no fue lo mejor. Cuando uno lo mira en el tiempo, a largo plazo, te das cuenta de la cantidad de beneficios que nos trajo y la cantidad de bendiciones que nos trajo. Entonces, confiemos en la vida, confiemos en las cosas y cuando hay miedo, el ejercicio que yo les daría es respirar y centrarse en la respiración, Sí. que la respiración te va a traer al presente, al aquí y a la ahora. Y eso va a hacer que tú no estés mirando hacia adelante donde hay mucha angustia y hacia atrás a ver las cosas que no hicimos, los miedos que traemos del pasado. Entonces, de esa forma te comunicas contigo mismo y eso va a ir haciendo que todo tu organismo se vaya centrando. Eso se llama meditación, estar en el aquí, en el ahora, respirando. Inhalando por la nariz y exhalando por la nariz y sintiendo ese aire, estar ahí. Cada vez que la loca de la casa se va lejos, la vuelves a traer a la respiración 1, 2, 1000 veces, no importa. Ahí, regálate 10 minutos, mañana, tarde y noche, esa va a ser la mejor aspirina de tu vida. Sí, porque el miedo es ansiedad en el futuro, entonces la respiración nos trae al presente, siempre. Y ordena el pensamiento ahora. Porque sí. El pensamiento viene después de la respiración, o sea, y hay ejercicios muy, muy vívidos que, por ejemplo, si tú comienzas a respirar agitadamente, vas a comenzar a sentir miedo, porque primero es la respiración y después es el pensamiento. Entonces, así es. Si tú comienzas a darte un tiempo para tomar una respiración profunda, la profunda es la que va hasta el abdomen, no la que se queda acá en el pecho, es la que va hasta el abdomen. Y exhalas y vuelves a inhalar y te das y comienzas a hacer una respiración rítmica. En yoga, por ejemplo, hacemos respiraciones con ritmo que se llaman pranayamas. Lo que pueden hacer, por ejemplo, es inhalar profundo hasta contar 8, retener contando 8 también, y luego exhalar dosificando para que la exhalación dure el contar 8 también, y mantener a la loca de la casa ocupada con contar las respiraciones, para que no comiences después a respirar y estar pensando en lo que vas a comprar en la bodega, que te falta la harina, que te falta el pan. Entonces lo que haces es, mantienes ocupada la mente contando y vas trabajando tu respiración y eso va, toditito tu sistema se va a comenzar a regular. Entonces esos son ejercicios que pueden ustedes realizar para poder contener el miedo. Sí, en la página de Ámbar también hemos publicado ejercicios para que los miren los videos de todos los ejercicios que hemos subido. Los distintos terapeutas lo hemos hecho este tiempo. Así los invitamos. Chicas, creo que el YouTube se llama Ámbar del Alma. Pueden ingresar a YouTube de Ámbar del Alma y ahí van a encontrar un montón de ejercicios que ha hecho Isabel, Marisa, mi persona, y toda Jessica Yaipen, que hace constelaciones familiares y que por ahí también la he visto presente en el chat. Y todas nuestras terapeutas están aportando en querer regalar herramientas útiles y están ahí, utilícenlas. Para eso estamos, para poder ayudarnos todos y poder salir adelante de todas estas emociones que son maravillosas, así, a veces no lo sintamos así, pero de verdad yo creo que estamos creciendo mucho como humanidad, con todo esto que estamos viviendo. Me gustaría tocar un tema que pone una amiga, Bernarda, que habla de cómo nos podemos invalidar frente al miedo, esperando lo peor, ¿no? Lo peor en todo. Es como
mirar la calamidad. ¿Ah? A veces hay situaciones extremas o traumáticas en la vida de una persona que te pueden situar en un miedo muy, muy intenso y que se graba, inconscientemente queda grabado ese registro, ¿no? Entonces, lo que empieza a suceder es que de ahí en adelante, cada vez que yo estoy cerca de vivir una situación similar, este miedo reaparece y resurge. Entonces, y se activa este mecanismo en donde yo tengo esta creencia y he construido esta creencia de que lo peor puede pasar. Bueno, eso también se puede trabajar y se puede desactivar súper bien a través de distintas técnicas. Y vuelvo nuevamente, cuando aparece el pensamiento calamitoso, lo que a mí me funciona, y me funciona no solo conmigo, sino que cada vez que se lo sugiero a alguien, parece que funciona también, es intentar mirar el pensamiento calamitoso y ver qué es lo que nos trae, cuántos se están muriendo en ese pensamiento, si es que es con muerte, o cuántas bancarrotas estoy viviendo, si es que estoy perdiendo dinero, o lo que sea, cualquiera sea la situación calamitosa. Y conectarme con lo que a mí me está pasando frente a ese pensamiento y no intentar ir a buscar una solución. Porque los seres humanos tenemos tendencia a eso, a querer resolver lo que nos atormenta. Y parece que hoy día, estando encerraditos, es re poco lo que podemos resolver. Más bien nada. Entonces, ¿qué mejor oportunidad que esta de dejar que estas experiencias o estos pensamientos que nos están llegando y nos invaden a veces nos generan insomnio, empiecen a hacer lo suyo para que podamos enfrentar de una buena vez qué es lo que hay ahí, con qué no me estoy queriendo enfrentar, cuál es el miedo que no me atrevo a mirar. Y porque finalmente, después de cada miedo que yo enfrento, hay un aprendizaje. Hay algo que me doy cuenta después de eso. Y eso es lo más poderoso, creo yo, de poder hacerle frente al miedo, ¿no? Hay gente que, Marisa habla de poder mirarse al espejo, y yo hago varios ejercicios frente al espejo, y me he dado cuenta, por ejemplo, en las situaciones en que hago de todo para no mirarme al espejo. Eso es muy bonito, el poder atreverse a darse cuenta que le estoy tratando de hacer el quite al espejo. ¿Por qué? Porque no quiero mirar lo que estoy intentando evadir o tapar o cubrir con lo que sea. Porque además podemos ser grandes actores en nuestros miedos. Podemos actuar de una manera insospechada frente a algo que nos atemoriza. Y así podemos ir en la vida y encontrarnos con un ser humano y uno dice, pero tú eres súper valiente, no eres miedoso. Y la persona te mira y te dice, ¿yo? Yo sí soy miedoso y sí tengo miedos. Y esa persona ha construido una imagen distinta. ¿Ah? Porque hacemos eso. Entonces, es muy interesante mirar eso también, cómo podemos ser capaces de construir en nosotros algo que no es muy propio a nuestra esencia. Mira qué bonito lo que dice Fernando, dice, el perder el miedo ya nos podemos atrever a cambiar. Te empodera. Así es. Y María Jaramillo, mi gran amiga, me dice, bueno, mi Carlita, yo no siento miedo a la muerte, me da más tristeza la gente sufriendo. Y eso es lo que me molesta en la pandemia, el sufrimiento. Es que el dolor del otro toca nuestras fibras y a veces nos sentimos impotentes de no poder ayudar a todas las personas que nos gustaría ayudar. Es parte de los procesos que creo que tenemos que hacer todas, la aceptación de lo que a cada uno le toca, ¿no? Que es más o menos lo que estuvimos hablando en el comienzo. Tiene que ver con el viaje personal de cada uno. El alma, de alguna forma, está
está teniendo individualidades, cada alma está viviendo lo que necesita vivir para su propio proceso. A veces es muy difícil, ¿cómo se llama?, aceptarlo y entenderlo, porque nos han criado, son parte de nuestras creencias, ¿cierto? Pero el alma está haciendo su proceso y a veces hay que solamente estar ahí para sostener desde lo que uno puede, cada uno hacer su parte. No, y además, como humanidad estamos viviendo un duelo global. O sea, todos hemos perdido algo, todos. O sea, yo creo que la mayoría lo más valioso que hemos perdido ha sido la libertad. Entonces, todo eso la libertad al abrazo, al contacto, ¿no? Esa libertad es la que yo siento que he perdido, el no poderme acercar, el no poderte ir a visitar, el no poderte besar, el que no poderte tocar. Yo creo que eso para mí es lo más fuerte que estoy viviendo. Sí, porque nos han cortado en una sin aviso previo, de verdad, sin aviso previo, ha sido así como que ¡pah! Acá se cortó el tema y te quedas separada de personas. O sea, en mi caso, por ejemplo, a mí me tocó, habíamos planeado que si había cuarentena, mi hijo mi hijo que vive solo, que se venía de la casa con nosotros, y de repente, el día domingo, a partir de mañana nadie sale, era como que, ¿y ahora? Y también ha sido difícil aceptar esa separación, el no saber cómo está, el no saber si está saliendo, cómo está saliendo, con quién se está contactando cuando sale. O sea, han sido también para mí momentos que me ha tocado vivirlos como duelo también, porque es una separación de una persona que amas y de la que tienes quizás temor de que también pueda pasarle algo malo, ¿no? Pero también ha sido un aprendizaje y un destete de entender de que él también es un adulto y que de repente mi rol de mamitis no lo estaba dejando volar como él merecía. Entonces, para mí ha sido un gran aprendizaje eso. O sea, lo que no pude hacer por voluntad propia, el universo me lo mandó y acéptalo tal cual, porque no hay otra opción. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje grande, o sea, quizá doloroso, pero grande. Y ya cuando lo he aceptado y he visto todo lo que ha crecido, ese hijo que yo lo veo como chiquito y no es chiquito, porque tiene 29 años, entonces tú dices, wow, o sea, ¿cuánto lo estaba deteniendo yo entonces a él? Entonces ya empecé a reflexionar. ¿Sabes cuál es lo que más nos complica la vida con los hijos, Marisa? Es que siempre los vamos a ver como chiquitos. Sí. Entonces ahí estamos fregadas. Ahí se nos sale el mamaitis y nada que hacer. Y bueno, y toca, como tú dices, acostumbrarse y aprender y aceptar. Yo creo que la parte es más difícil, Isabel. Es la parte, es uno de los procesos del duelo también, ¿no? La aceptación, porque después de que viene la aceptación ya viene un poco más como que la claridad. La claridad de las decisiones que uno debe tomar en el proceso que estés transitando, ¿no? Mira, en la aceptación también es bien interesante tocar lo siguiente. Muchas veces hay gente que no, yo escucho gente que me dice, hago de todo y no lo logro aceptar. Y la aceptación no requiere esfuerzo de nada. Es una decisión. Sí, es dar cuenta de que eso sucede y punto, no es más que eso. Sí. A ver, yo lo que hice para una decisión, para poder aceptar lo que viví en un proceso mío personal, yo generé una psicomagia. Y eso me ayudó muchísimo, porque ¿qué pasa? Uno a veces no acepta, digamos, cuando es desde la ruptura amorosa o de la pérdida, es porque no encuentra respuestas a lo que está sucediendo. Claro. ¿No? Entonces te vas cuestionando todo el tiempo pero ¿por qué pasó esto? Porque primero quitemos la palabra por qué y seamos proactivos y pongamos para qué. ¿Para qué estoy viviendo este dolor? ¿Para qué he tenido esta experiencia? Porque eso me va a poder dar respuestas a la vida y me va a poder dar herramientas para poder utilizarlas, ¿no?
Claro, porque en el para qué estás en ti, en el por qué estás en el otro, estás afuera. Así es, y eso no lo puedes controlar. No, Y es otra cosa que nos pasa a los humanos, queremos controlarlo todo. Entonces, todo. parte de la aceptación es rendirte a la vida. Así Es decir, me rindo, acepto la vida tal como es y me entrego a la vida. No es fácil, Claro. es muy fácil decirlo desde este punto. Cuando uno lo vive es muy difícil, pero no es imposible. Yo creo que si yo lo pude hacer y como muchas otras personas lo han podido hacer, podemos hacerlo. Es dolorosísimo, sí, eso estoy de acuerdo. Uno siente que se va, el alma duele, literalmente duele el alma, ¿no? Sí. Entonces, pero se consigue y es un proceso. El entender también que es un proceso y que no existe una varita mágica que va a ser vapiti, boom, todo cambió, no. Es un trabajo personal, día a día, de comenzar a transformar tu vida. Y en ese trabajo justamente viene el paso del miedo al amor, en el sentido de que para mí es sumamente importante el cómo nos tratamos en ese proceso. O sea, cómo nos hablamos internamente, cuál es esa vocecita interna que a veces es muy tirana, es muy malosa con nosotros, que todo el tiempo nos critica y nos juzga. Es parar un ratito y decirle, a ver, un ratito, ¿para qué me estoy hablando así? O sea, si ya le estoy estando tan mal afuera, ¿para qué me tengo yo que intoxicar con todo esto por dentro también? Entonces, empezar a poner un poquito más de amor hacia uno, hablarnos mejor. A veces tenemos mucha la vista puesta en el otro y tú dices, ay, yo no quiero que esa persona sufra, yo no quiero que esa persona la pase mal, yo no quiero que le hagan daño a esa persona. Ok, ahora, voltea y mírate. ¿Tú le estás pasando bien? ¿Tú te estás haciendo daño? ¿Cómo te estás tratando tú? ¿Te estás tratando? Y las respuestas muchas veces van a ser que no. Entonces, si tú realmente quieres ver reflejado eso afuera, empieza a ver cómo te tratas y empieza a tomarte un poquito de cariño, tratarte con amor. O sea, la persona más importante en este mundo, en tu universo, eres tú. Y de ahí, como si fueras el sol central de la galaxia que se llama tu familia, desde ese sol central, cuando tú brillas, tu familia va a recibir ese calor y ese brillo también. Pero si tú estás opacado y eres una supernova muriéndose, lo único es hacer un agujero negro para atraer a toda tu familia adentro hasta que haga y se desaparezcan todos. Entonces, perdón por mis ejemplos. Me encantó. Entonces, en lugar de hacer un agujero negro para tu familia, conviértete en el sol central, en ese sol central lleno de amor, lleno de luz. A veces le damos demasiada autoridad a los demás, a los otros, y no recurrimos a nuestra mayor fuente propia, ¿no? En donde se encuentra nuestra sabiduría más interior. Ese sabio que está dentro de cada uno de nosotros, que sabe perfectamente que todo está perfecto. Así es. Ese sabio que está en cada uno de nosotros sabe cuándo está bien y cuándo no está tan bien y sabe hacernos resurgir. Me quedó dando vuelta algo de Sharon, que ella dijo en algún minuto, si el miedo causa problemas físicos. Esto es algo que hemos tocado en otras conversaciones. Desde la biología, sabemos que las emociones se sienten en el cuerpo, todas. Entonces, eso es como, es importante y hay literatura y cada uno puede buscar qué es lo que más sentido le haga, digamos, pero se ha estudiado mucho el despertar kinestésico en el cuerpo de cómo se viven las emociones, es decir, cómo se sienten en el cuerpo y en qué lugar del cuerpo se van sintiendo. Y sí, efectivamente, causa problemas físicos, pero pueden ser sensaciones y no necesariamente convertirse en un problema, en una dificultad mayor. Ahora,
como yo lo he dicho en otras ocasiones, no me gusta hablar de que las emociones enferman. Sí hay un desorden en el sistema de todo el organismo biológico de cada ser humano cuando estamos en presencia de ciertas emociones que se nos hacen más difíciles, como el miedo, como la rabia, etc. Se genera así un desorden en nuestro sistema y eso arroja sensaciones en el cuerpo. Entonces, la sugerencia es solamente estar atenta a esas sensaciones y como hablábamos delante, hace un momento atrás, nos hacía referencia a Carla, estar muy conscientes a la respiración. La respiración nos lleva al momento presente y ese presente nos va a llevar al cuerpo. Inmediatamente la respiración conecta con el cuerpo. Siempre es así. Y es como un mecanismo propio del organismo. Entonces, eso nos ayuda a aprender a detectar las incomodidades que vamos despertando físicas, ¿no? Que se van despertando y no todos los días son las mismas. Eso también es importante. Hay días que me duelen menos cosas, por ejemplo, otros días ando más tiesa, otros días me genera movimientos estomacales, etcétera. Entonces, la sugerencia, la invitación es a eso, a poder conectarte con la respiración y llevar la mirada hacia lo que está sucediendo en tu cuerpo. Eso. Marisa, ¿quisieras aportar algo más? No sé, sentí que tenías algo que aportar para esa pregunta. No, me quedé pensando. A ver, acá tenemos entonces, sí, yo creo que, ¿cómo se llama? Sí, constantemente, si no trabajamos nuestro miedo en el largo plazo, cuando pasen muchos años y con la misma emoción en el mismo lugar, va a tener que afectar alguna parte de nuestro cuerpo. Si queremos hablar desde la biodescodificación, podemos estar hablando de los riñones, de las suprarrenales, y es todo un tema gigantesco. A ver, aquí Mariela Verástegui nos dice. Sí. A veces pasa que vamos aprendiendo a observarnos, sabemos lo que pensamos, lo que sentimos, nos tratamos con más amor, sin embargo, aún nos falta fuerza para la acción, para salir y enfrentar algunos miedos. Así es. Para mí, en esa respuesta, yo desde lo personal, es que hay que conectarse con los sueños. Hay que conectarse con los propósitos de la vida. Hay que conectarse con la vida misma, que es el gran motor y el gran empuje, porque no es fácil vivir día a día, no es fácil, Mariela. Nos pasa a todos, nosotros como terapeutas también vivimos muchas frustraciones, muchas cosas, pero lo que nos permite levantarnos cada día es el propósito y son los sueños. Cuando los sueños y el propósito se van, no hay sentido. Entonces hay que encontrarle de nuevo el sentido a la vida. Ese es el gran motor que te va a permitir no solamente poder comprender tus pensamientos y tus sentimientos, sino te va a permitir seguir adelante en lo que quieras hacer. Y yo quiero agregar algo ahí, aunque nosotros tenemos una parte de nuestra mente, que es la mente subconsciente, que a veces se encuentra en una zona de confort y que además esa zona de confort en la que se encuentra, aunque no sea feliz, le trae algunas ganancias secundarias. Entonces, mirar qué ganancias secundarias te está trayendo mantenerte en la misma situación en la que estás y de la que quieres salir de manera consciente, porque muchas veces la ganancia secundaria es tan fuerte, es tan grande, que el subconsciente dice, no, nos quedamos acá, por más que tu sueño te esté diciendo, ven, haz la acción, no. Si yo estoy ganando, por ejemplo, amor y atención con la situación desastrosa y paupérrima de repente que estoy pasando, pero estoy ganando amor y atención, por más que tu sueño te va a traer ilusión y alegría, el subconsciente va a decir, no, porque acá tenemos amor y acá nos quedamos. Y esa es tu gran ganancia secundaria. Entonces también preguntarte, ¿qué es lo que estás ganando al mantenerte en la situación de la cual no tienes la fuerza para salir? Entonces esa es una manera también de
voltear también nuevamente el espejo hacia ti y que te hagas la pregunta, ¿qué estoy ganando con esta situación? ¿A quién estoy reteniendo de repente? ¿O de quién estoy consiguiendo amor? Porque a veces cuando una persona le está pasando mal en la familia, pues todo el mundo la mira y todo el mundo la atiende. Y muchas veces hay una ganancia muy grande con la victimización. No nos cuesta mucho llegar ahí. Es natural del humano. Es natural del humano. Y yo le aseguro que a nosotras tres nos ha pasado también. Entonces... También. Mira, ella dice, seguimos con Mariela, ¿no? Que nos había hecho la pregunta. Entonces dice, ¿esto quiere decir que entramos en procesos o que aún nuestros miedos nos siguen paralizando? Yo creo que ambas cosas. Todavía no hemos terminado de procesar bien esos miedos que a veces están tan en el inconsciente, Sí. que no conseguimos acceder, hacemos muchas cosas, pero y ahí entran aquí mis dos queridas hermanas hermosas, Isabel y Marisa, que son expertas justamente en eso, en esas emociones que están tan atrás, que son difíciles de llegar. Uno cree que ha llegado, pero solamente es la primera capa. Vuelve a creer que ha llegado y en la segunda capa. Claro. Hay capas y capas y capas y capas atrás de ese gran miedo. Entonces, el poder llegar realmente al núcleo, a la semilla, ese es el trabajo de esas dos señoritas que están ahí, la Isabel y la Marisa. Con métodos que son súper complementarios, así que los invitamos a experimentar ambos. Psyche y autoobservación neutroconsciente. A ver, ¿parto yo nomás o partes tú, Marisa? Yo voy a dar mi mirada así cortita, en chiquito. Mira, el inconsciente, a mí me gusta mucho esta analogía, el inconsciente o este ejemplo. Es como una cebolla. No la cebolla morada que tienen allá en Perú, sino que más bien la otra. Porque la cebolla morada no tiene las capas tan duras, las primeras capas, sino más bien la otra, la cebolla más blanca, ¿no? Que uno le saca esa telita que no sirve de nada, que es como una membranita, pero a continuación empieza la primera capa de la cebolla, que es bastante gruesa. Luego viene una que es un pelín menos gruesa. Y así vamos siguiendo hasta el centro de la cebolla, cuando ya no nos queda nada, nos queda como un gajito nomás de cebolla, ¿no? El inconsciente es exactamente lo mismo. Es de afuera hacia adentro, la capa de afuera, la externa, es la más dura, es la más difícil. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está guardado en nuestro inconsciente se localiza en el lugar más reptiliano del cerebro, que es el cerebro reptil, que se sitúa en la corteza, en la base del cerebro, que es la primera parte del cerebro que se desarrolla en la evolución. Entonces, como es un cerebro tan primitivo, es un cerebro que no quiere innovar, que no quiere que uno le diga hacer otro tipo de cosas. Ese cerebro aprendió a huir a temprana edad cuando llegaba el león y se lo quería comer, ¿sí? Entonces, a los seres humanos nos pasa exactamente lo mismo cuando tenemos nuestro inconsciente ahí apretadito con algún evento difícil. Vamos a hacer de todo por evitarlo, ¿no? Por no conectarnos con ello. Entonces, hay distintas técnicas que sirven para ir ablandando esa capita, y una vez que se ablanda una capa, después se ablanda otra, y uno puede trabajar rápido a la velocidad del inconsciente de cada cerebro. Todos los cerebros humanos son distintos. Por lo tanto, los inconscientes son individuales. Existen lo que llamamos los inconscientes colectivos. Esta pandemia, por ejemplo, sin duda que puede estar desarrollando un inconsciente colectivo muy, muy potente en torno al miedo. Así es. Por eso que hemos querido dedicarle mucho tiempo a esto, a poder comunicarlo, a poder transmitir este tipo de mensaje para no dormirnos esperando que llegue una vacuna o que inventen un remedio o que
algún día levanten las cuarentenas. Entonces, el inconsciente trabaja así, trabaja con jerarquías. Y la primera capa siempre es la más difícil de abrir, siempre es la más difícil de traspasar. Y el miedo, cuando hay registros en mi vida en torno al miedo, por ejemplo, si mi inconsciente, o sea, si yo en mi diario vivir hago de todo para evitar vivir esa misma experiencia, es como que no estoy queriendo enfrentar esa situación nuevamente, hago de todo para evitarla, para evadirla. Entonces, a través de técnicas de trabajo, por ejemplo, con la autoobservación, que es con lo que yo trabajo, uno lo que hace es ayudarle a ese inconsciente, a ese cerebrito, a traspasar esa barrera para que observe esa incomodidad y aprenda a actuar sintiendo la incomodidad primero y después avanzar hacia la liberación de esa incomodidad. Y es un poco y tiene mucho que ver con lo que hablábamos al inicio de esta conversación. Si yo evito todo lo que me da miedo, solamente voy a acumular más miedo. El inconsciente trabaja exactamente igual. Si quiero convencerlo con mis palabras de todos esos recuerdos que no me gustan, ahí van a quedar cada vez más grabados, cada vez más intensos. Entonces, si lo llevamos a un ejemplo práctico, y con esto termino para no dar más lata, por ejemplo, la crisis de pánico, cuando una persona tiene crisis de pánico, que hoy día han aumentado muchísimo, la crisis de pánico, el inconsciente lo registra y lo reserva como en un determinado evento. Por ejemplo, me subo a un bus lleno, repleto de gente y empiezo a sentir que me ahogo, que me sudan las manos, que me falta el aire, y empiezo a tener una serie de síntomas físicos y estoy viviendo una crisis de pánico, pero no sé qué es una crisis de pánico porque nunca antes la he tenido. Entonces hago de todo para bajarme de ese bus. Entonces, la próxima vez que yo esté en una situación similar, mi inconsciente lo va a leer de la misma forma como lo leyó esa primera vez. Entonces va a hacer de todo para que yo no me vuelva a subir al avión o no me vuelva a subir al bus, etc. Entonces, el cerebro se educa y el inconsciente aprende a reeducarse. Eso, Marisa. Marisa, cerramos ya porque ya nos hemos pasado la hora. Es que Marisa, ay, sí, favor, perdón. Expláyate. Perdón. Como decía Isabel, lo del tema de la cebolla, lo voy a explicar también, lo voy a poner como si fueran espirales ahora para ver las personas, para que lo vean, ¿no? Si yo estoy en esta posición del miedo y de repente veo una arista del miedo y hago un cambio de percepción y bajo el estrés subconsciente que tengo de ese miedo, ¿no? Por ejemplo, ahorita de la pandemia, de, ay, que no sé qué va a pasar, que, ay, que no, que mira, que mi trabajo, bla, 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 bla. Es el miedo a la subsistencia, al no poder sostenerme por mí misma, al miedo a que no tenga recursos para alimentar a mi familia. Entonces, hago un cambio de percepción, en mi caso, con el proceso de Psyche, bajo el estrés subconsciente que hay hacia esa situación, y eso va a hacer que yo eleve un anillo de conciencia hasta segundo nivel ¿no? Pero de repente digo, hoy, ahora estoy empezando a sigo teniendo miedo, pero ya no es ese miedo a que no sepa cómo me voy a sustentar, ahora es el miedo a que alguien de mi familia pueda contagiarse este bicho. Ay, sí, porque se pueden enfermar, entonces empiezo con el miedo a que se pueden enfermar. Entonces, hago otro proceso Psyche, calmo el estrés subconsciente que hay por el tema de la enfermedad y subo a otro nivel de conciencia. Ahora estoy aquí. De repente ahora tengo miedo. ¿Miedo de qué? De cómo esta pandemia me ha recluido y me hace enfrentarme a mí misma. Entonces ahora estoy viendo que había muchas cosas que yo quizás no estaba siendo coherente.
entonces empiezo a sentir ansiedad hacia el miedo de eso que me está haciendo sentir esta situación. Y estamos en la misma situación, la pandemia. Entonces, hago un estrés subconsciente de eso, de ese miedo que tengo de enfrentarme a mí misma, y estoy subiendo otro nivel de conciencia. Y así podemos seguir subiendo en espiral, y subiendo en espiral, y ir sanando, y sanando, y sanando. Como decía Isabel, vamos de adentro hacia afuera, o de abajo hacia arriba. Igual estamos llevando... Que es lo mismo en el fondo. De conciencia, es lo mismo. Simplemente para algunos va a ser fácil entenderlos de una forma y a otros de otra. Es lo mismo. Es simplemente elevar tu conciencia y poder conseguir un estado de conciencia donde tú veas todas las cosas desde una panorámica mayor, desde un propósito mayor. Y por si acaso, y el que se queje de estar viviendo esto, recuerden que lo elegimos todos encarnar en esta situación, así que no hay lugar a reclamo. Yes. Chuta. Bueno, ya. Ahora nos despedimos porque estamos volando. Queremos agradecer a Sharon por su intervención, a Luis David, a Giselle, a Teresa, a Mel, a Jessica, a ¿cómo se llama? Marisa Jaramillo, a Lucía Campos, a Milagros Inés, a ¿cómo se llama? A Araceli, a Bernard Vera. Años atrás pasé por una situación muy fuerte. Ya no le pudimos responder, estaba por ahí atrásito, a Fernando, a Patti, a Fio, a Pau, han escrito un montón de gente, a Karina, a todos, a Mariela, a todos, a Rosalba. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. A las 5 de la tarde. Y yo creo que sería interesante tratar el duelo. ¿Qué les parece? Bien. El duelo, ¿parece? Muy bien. Entonces, el próximo viernes a las 5 de la tarde, hora Perú, 6 de la tarde, hora Chile. ¿Nos estamos viendo? Bien. Hasta. Ustedes se quedan, chicas. Bueno. Gracias.